Durante una reunión de directorio, un director ejecutivo multimillonario divorciado recibe una llamada impactante del hospital. Su exesposa ha sido hospitalizada debido a la desnutrición y se negó a pedirle ayuda. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo, y por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntese, relájese y disfrute de la historia. Nathan Thompson estaba sentado a la cabecera de la larga y reluciente mesa de conferencias, con la mirada atenta y la mente calculadora, analizando minuciosamente cada punto de la negociación que se desarrollaba ante él. La tensión en la sala era palpable, había mucho en juego, pero para Nathan, era un día más. Los números, los contratos, el cambio de poder entre corporaciones, todo era algo natural ahora. Se inclinó ligeramente hacia adelante, juntando los dedos, a punto de pronunciar la última palabra que aseguraría el trato cuando su asistente, James, entró en la habitación. James nunca interrumpía a menos que fuera urgente. Nathan le lanzó una mirada, con irritación reflejada en su rostro, pero antes de que pudiera ignorarlo, James habló en voz baja pero firme. «Señor, es una emergencia». Colocó un teléfono frente a Nathan, la pantalla se iluminó con una llamada entrante de un número desconocido. «Es el hospital St. Joseph». Dijeron que se trataba de Evelyn. El nombre le golpeó como un puñetazo en el pecho. Su exmujer. Habían pasado años desde que habían hablado, años desde que se habían distanciado, cortando no solo su matrimonio sino cualquier conexión que aún existía entre ellos. Frunció el ceño y la confusión se apoderó de él. ¿Que podría querer un hospital de él en lo que respecta a Evelyn? Ella se había ido con suficiente dinero para asegurar la vida que quisiera. Debería haber estado bien. Levantó el teléfono, con voz entrecortada, profesional. «Soy Nathan Thompson». El señor Thompson respondió con una voz calmada pero urgente. «Llamo desde el hospital St. Joseph en relación con Evelyn Thompson. La internaron hoy por desnutrición grave y agotamiento. Encontramos su número como contacto de emergencia». Nathan apretó el teléfono. «¿Desnutrición? ¿Agotamiento?» Eso no tenía sentido. «Debe haber algún error», dijo, reprimiendo la inesperada oleada de inquietud que se arrastraba por su pecho. «Evelyn no lo es», se detuvo. ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Que ella no era del tipo que pasa apuros? ¿Que debería estar viviendo cómodamente, lejos de cualquier cosa que se parezca a la adversidad? «Le aseguro, señor Thompson, que no hay ningún error», continuó la voz. «La encontraron inconsciente en su lugar de trabajo y fue traída por paramédicos. Está estable, pero necesitamos que alguien autorice más cuidados». Nathan apenas se dio cuenta de que su asistente lo observaba de cerca, con la preocupación grabada en su rostro, que por lo general era sereno. Las personas en la sala de juntas se desvanecieron en el fondo. El trato, la negociación, todo aquello de repente parecía poco importante. Sin decir una palabra más, se levantó, cogió su abrigo y salió de la habitación. El trayecto hasta el hospital se le hizo insoportablemente largo a pesar de que su chofer se abrió paso entre el tráfico con la mayor eficiencia posible. La mente de Nathan se puso a trabajar a toda velocidad, repasando hasta el último recuerdo que tenía de Evelyn, intentando reconstruir cómo habían acabado las cosas tan mal para ella. Había dado por sentado que ella había aceptado el acuerdo de divorcio y había construido una nueva vida. Tal vez incluso se había vuelto a casar. Se había obligado a no pensar en ella, a enterrar la culpa bajo el constante aluvión de trabajo y responsabilidades. Pero ahora, por primera vez en años, se preguntó, ¿había estado luchando todo este tiempo? Y si era así, ¿por qué demonios no había contactado? El hospital estaba frío, estéril, el olor antiséptico estaba espeso en el aire. Lo dirigieron a una habitación privada al final del pasillo, con la puerta entreabierta. Cuando entró, la visión que tenía ante él le hizo sentir una opresión en el pecho. Evelyn yacía en la cama del hospital, con una manta fina cubriendo su frágil cuerpo. Parecía más pequeña de lo que recordaba, su piel, que antes era vibrante, estaba pálida y sus pómulos más pronunciados de lo que deberían haber sido. Su cabello oscuro, siempre bien peinado, estaba enredado y opaco. Una línea de 4 líneas se extendía desde su brazo, mientras un monitor cardíaco emitía un suave pitido de fondo. Estaba despierta, sus ojos se abrieron de golpe al oír sus pasos.
En el momento en que lo vio, algo brilló en su mirada, sorpresa, tal vez, o algo más frío. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era ronca, débil. Nathan tragó saliva y se acercó un paso más. Su mente todavía luchaba por aceptar lo que estaba viendo. El hospital me llamó. Todavía estoy en la lista como su contacto de emergencia. La miró a la cara, buscando respuestas. Evelyn, ¿qué demonios pasó? Dijeron, ¿desnutrición? ¿Agotamiento? ¿Cómo llegó a ser tan grave? Ella giró la cabeza, como si estuviera avergonzada. No te pedí que vinieras. Esa no es una respuesta, dijo, con frustración en la voz. ¿Cómo te pasó esto? Deberías estar bien. Tenías todo lo que necesitabas después del divorcio. Evelyn soltó una risa seca y sin humor, aunque rápidamente se convirtió en una tos débil. Supongo que realmente no me conocías en absoluto, ¿verdad? Murmuró. Nathan se puso rígido. ¿Qué significa eso? No respondió de inmediato. En cambio, cerró los ojos por un momento, como si la conversación en sí misma estuviera agotando la poca energía que le quedaba. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila. Nunca toqué ese dinero, Nathan. No lo quería. Se le encogió el estómago. Sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Qué? Evelyn suspiró, mirando al techo, con expresión indescifrable. Lo delaté. ¿Todo? Nathan apenas podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Tú? ¿Lo diste? ¿A quién? ¿Por qué? Su voz se estaba elevando, la confusión se estaba transformando en algo peligrosamente cercano a la ira. Ella volvió su mirada hacia él, sus ojos cansados se clavaron en los de él. Porque no quería vivir de algo que pareciera el pago de un matrimonio fallido. Quería construir algo por mi cuenta. No quería ser la exesposa de un multimillonario, viviendo con comodidad gracias a un nombre que ya no llevaba. Ella tragó saliva, pero las cosas no salieron como yo esperaba. Nathan la miró fijamente, intentando comprender la enormidad de lo que estaba diciendo. El dinero, los millones que se habían ido. ¿Y ella había elegido esta vida en su lugar? Una vida en la que trabajaba hasta el agotamiento, en la que se desplomaba por desnutrición en lugar de aceptar ayuda. «Estás loca», murmuró en voz baja, pasándose una mano por el pelo. «Podrías haberlo tenido todo, Evelyn. ¿Y en cambio elegiste esto?» Ella no se inmutó ante sus palabras. En todo caso, miró. Resignada. Elegí ser libre, dijo simplemente. Incluso si eso significaba luchar. No quería ser otra pieza de tu imperio. Nathan exhaló bruscamente, sus manos se cerraron en puños a sus costados. Había venido aquí esperando una respuesta simple, algo lógico, algo que pudiera arreglar. En cambio, se enfrentaba a una verdad que no sabía cómo manejar. La mujer que tenía frente a él, su exesposa, la mujer que una vez amó, había sufrido debido a la decisión que había tomado de aferrarse a su orgullo. Y ahora, mirándola frágil y debilitada, no podía decidir si estaba furioso con ella por ser tan terca o furioso consigo mismo por no haberse dado cuenta de lo que ella había hecho. Entonces no tienes elección ahora, dijo finalmente con voz firme, inquebrantable. No voy a dejar que salgas de aquí y vuelvas a esa vida. La mandíbula de Evelyn se tensó. No necesito tu compasión, Nathan. No es compasión, respondió. Es sentido común. Ella apartó la mirada de nuevo, pero esta vez no discutió. Y por primera vez desde que había ingresado en el hospital, Nathan sintió una pequeña grieta en la pared que los separaba. No sabía cómo arreglarlo, pero estaba seguro de que no iba a dejarla allí sola. Nathan se sentó en la rígida silla de plástico junto a la cama de hospital de Evelyn, con la mente aún dando vueltas por sus palabras. La absoluta terquedad de todo eso lo enfurecía. Ella había elegido luchar en lugar de aceptar el dinero que le correspondía por derecho. Que preferiría desplomarse de agotamiento y desnutrición antes que aceptar siquiera una fracción de lo que él había trabajado tan duro para proporcionarle. Pero debajo de la frustración, debajo de la aguda incredulidad, algo más profundo. Algo más frío se instaló en su pecho, culpa.
¿Cómo había permitido que esto sucediera sin siquiera saberlo? ¿Cómo había caído tan bajo sin que él se diera cuenta? El silencio entre ellos se prolongó, denso y pesado. Los dedos de Evelyn temblaban levemente contra la manta del hospital, su respiración era lenta y constante. Quería hacerle 1.000.000 de preguntas, exigirle explicaciones, obligarla a ver lo imprudente que había sido, pero el cansancio en su rostro lo mantuvo quieto. Ella ya había sufrido suficiente esa noche. Pronto recibiría la respuesta. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Entró un médico, hojeó un historial y miró a Nathan con expresión educada pero profesional. «Señor Thompson, ¿puedo hablar con usted en privado?» Nathan dudó y miró a Evelyn. Ella no reaccionó. Tenía los ojos cerrados, la respiración era regular. Fingía estar dormida o simplemente estaba demasiado agotada para preocuparse. Con un suspiro, se puso de pie y siguió al doctor hasta el pasillo. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, la actitud del doctor cambió ligeramente. El desapego profesional dio paso a algo más suave. «Entiendo que esto pueda resultar chocante», comenzó, mirando sus notas. Pero la señora Thompson fue ingresada en un estado de debilidad severa. Su cuerpo muestra signos de desnutrición prolongada, fatiga relacionada con el estrés y anemia. Si no la hubieran ingresado en ese momento, podría haber empeorado mucho. Nathan apretó la mandíbula. «¿Cuánto tiempo lleva así?» El médico suspiró. «Es difícil decirlo, pero por lo que sabemos, lleva meses sin energía. Probablemente por más tiempo. Ha estado llevando su cuerpo más allá de sus límites sin una nutrición adecuada ni un descanso adecuado. Sea cual sea el estilo de vida que ha llevado, no es sostenible». Nathan exhaló bruscamente y se pasó la mano por el pelo. La imagen de Evelyn, siempre tan serena, tan independiente, apenas capaz de sentarse en aquella cama de hospital, volvió a aparecer en su mente. Había sabido que era muchas cosas, pero que no se preocupaba por su propio bienestar nunca había sido una de ellas. «¿Estás diciendo que se ha estado matando de hambre?» «Estoy diciendo que se ha estado descuidando». El médico aclaró con delicadeza. «No sabemos si eso se debe a limitaciones económicas, estrés o algo más. Pero su cuerpo está pagando el precio. Limitaciones financieras». Las palabras sonaban absurdas. Había estado casada con él durante años. Una vez, sin pensárselo 2 veces, le había puesto una tarjeta negra sin límites en las manos. Y ahora estaba allí, en una cama de hospital, porque no había comido bien. No tenía sentido. Eso lo enfureció. Nathan se obligó a mantener la voz tranquila. «¿Qué pasará ahora?» «Necesita descansar, una alimentación adecuada y un entorno sin estrés mientras se recupera. La dejaremos aquí durante la noche para observación, pero después podrá irse, siempre que se cuide». Nathan ya había tomado una decisión antes de que el médico terminara de hablar. No iba a volver a la vida en la que apenas había estado sobreviviendo. No lo permitiría. Cuando regresó a la habitación, Evelyn tenía los ojos abiertos y lo observaba con recelo. Así que murmuró, con la voz todavía ronca. «¿El médico confirmó todas tus peores sospechas?» Nathan no respondió de inmediato. En cambio, se sentó de nuevo a su lado, con la mirada fija. «Confirmó que te has estado esforzando al máximo», dijo finalmente. «Que llevas meses viviendo así. Probablemente más tiempo». Evelyn apartó la mirada, agarrando la manta con los dedos. «No es asunto tuyo». Nathan soltó una risa sin humor. «Ni por asomo». Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y habló en voz baja pero firme. «Casi te desmayas en el trabajo. Podrías haber muerto. ¿Crees que voy a salir de aquí y fingir que no me importa?» Ella exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. «Nathan, no tienes que hacer esto». «No necesito parar», interrumpió, su paciencia se estaba agotando. «¿Basta? ¿Qué es lo que no necesitas? ¿Ayuda? ¿Apoyo? ¿Para no morirte de hambre?» Sus labios se apretaron formando una fina línea. El fuego familiar en sus ojos chispeaba a pesar de su agotamiento. «No necesito tu compasión», el pecho de Nathan se apretó. Ella lo dijo como una acusación,
como si la sola idea de que él se preocupara por ella fuera un insulto. Inhaló lentamente, tratando de reprimir la frustración, la impotencia que se apoderaba de él. No es lástima, Evelyn, dijo, con voz más suave esta vez. Es el mínimo indispensable de la decencia humana. Y, te guste o no, Joan. Se detuvo antes de que las palabras pudieran escapar, antes de que pudiera decir algo que no estaba listo para descifrar. Evelyn no respondió, su expresión era ilegible. El silencio se prolongó de nuevo, pero esta vez había algo diferente en él. Nathan exhaló por la nariz y se obligó a soltar la silla. No volverás al agujero en el que has estado viviendo, afirmó. No así. Evelyn entreabrió los labios en señal de protesta, pero él levantó una mano antes de que ella pudiera discutir. «Vienes conmigo», frunció el ceño. «¿Qué?» «Me has oído», dijo, en un tono que no dejaba lugar a debates. «No te quedarás en un apartamento destartalado, matándote de hambre porque eres demasiado orgullosa para aceptar ayuda. Vendrás a casa conmigo», se rió, pero no había humor en ello. «No puedes dictar mi vida, Nathan». «No», estuvo de acuerdo. «Pero puedo asegurarme de que no termines de nuevo en una cama de hospital. Y lo haré». Evelyn lo miró de verdad, y por primera vez desde que había atravesado la puerta del hospital, algo en su expresión se quebró. No era desafío ni ira ni agotamiento, era algo crudo, algo cercano al miedo. No sabía si era miedo a aceptar ayuda o lo que significaba dejarlo volver a su vida, aunque fuera de la forma más mínima. Pero no le iba a dar otra opción. No esta vez. «Vendrás conmigo», repitió, en voz más baja, pero con la misma firmeza. «Y por una vez, Evelyn, vas a dejar que alguien te cuide». Ella lo miró fijamente durante un largo momento antes de finalmente, a regañadientes, cerrar los ojos. Y ella no discutió. Nathan observó a Evelyn dormir en el asiento del pasajero mientras su auto avanzaba con suavidad por las calles, poco iluminadas de la ciudad. El proceso de alta hospitalaria había sido sorprendentemente rápido y ella estaba demasiado agotada para discutir cuando él la ayudó a subir al auto. Ahora, su rostro estaba ligeramente vuelto hacia la ventana, y el débil resplandor de las farolas que pasaban por la calle proyectaba sombras sobre sus rasgos demacrados. La ira que había sentido antes por su terquedad, por su imprudencia, se había enfriado hasta convertirse en algo más pesado, algo más cercano al arrepentimiento. Ella siempre había sido independiente, siempre había insistido en valerse por sí misma. Pero esto era diferente. Esto no era orgullo. Esto era sufrimiento. Y ella lo había soportado sola, sin decirle ni una palabra. Eso era lo que más lo inquietaba. El darse cuenta de que ella había estado ahí, luchando, mientras él había vivido su vida creyendo que ella había seguido adelante con la misma facilidad con la que había fingido hacerlo. Cuando llegaron a su ático, ella se movió cuando el coche se detuvo. Abrió los ojos y contempló la familiar vista del edificio, con una expresión indescifrable. «No necesito quedarme aquí», murmuró con la voz todavía débil por el cansancio. Nathan la ignoró, salió y le abrió la puerta. «Vámonos». Ella dudó un momento, pero al final suspiró y dejó que la ayudara a salir del coche. Sus pasos eran lentos. Su cuerpo todavía estaba débil y él sintió una frustración casi insoportable consigo mismo por no saberlo, y con ella por no haberle dicho nunca nada. Cuando entraron, el interior elegante y moderno de su casa le pareció casi absurdo en contraste con la forma en que ella había estado viviendo. Ella había estado hambrienta mientras él estaba sentado en la comodidad de ese espacio, ajeno a su sufrimiento. La idea le revolvió el estómago. «Quédate aquí», dijo, llevándola al sofá antes de desaparecer en la cocina. Regresó minutos después con un vaso de agua y un plato de comida, sencillo pero nutritivo. Ella lo miró con recelo. No se trataba de un caso de caridad, Nathan. Se le estaba acabando la paciencia. «Es comida, Evelyn. No una transferencia bancaria». Ella exhaló, pero tomó el plato y comió a pequeños bocados, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo aceptar algo tan simple como una comida adecuada. Él la observó en silencio, con la mente acelerada. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo había sucedido esto. Cuando terminó, el cansancio la invadió nuevamente.
La condujo a la habitación de invitados y la observó mientras vacilaba en la puerta, como si entrar significara aceptar algo más que un simple lugar para dormir. Finalmente, suspiró y entró. En cuanto se acomodó en la cama, salió. Nathan se quedó de pie en la puerta durante un largo momento antes de darse la vuelta, con una opresión en el pecho. Necesitaba saberlo todo. De regreso a su oficina, se sentó en su escritorio y abrió su computadora portátil, moviendo los dedos rápidamente mientras buscaba todo lo que podía encontrar sobre Evelyn desde su divorcio. Había estado tan seguro de que ella había aceptado el acuerdo, de que había construido una nueva vida con el colchón financiero que él le había dado. Pero a medida que indagaba más, la realidad lo golpeó como un golpe. No se había llevado nada. El dinero había sido transferido a un fideicomiso y luego distribuido íntegramente entre refugios para mujeres, programas educativos y madres solteras con dificultades. Hasta el último centavo. Ella se había alejado de él sin nada más que su nombre. Sus manos se cerraron en puños. Su siguiente búsqueda fue dónde había estado viviendo, qué había estado haciendo para sobrevivir. La respuesta le hizo un nudo en el estómago. Había pasado de un trabajo mal pagado a otro, como escort, tutora, e incluso había trabajado como limpiadora en algún momento. Se había mudado de un lugar a otro, había vivido en apartamentos pequeños y destartalados, y nunca se había quedado en ningún sitio el tiempo suficiente para echar raíces. Nathan se reclinó en su silla y miró la pantalla. Su mente se llenó de recuerdos y los fragmentos del pasado de repente adquirieron una dolorosa claridad. Siempre había creído que le había dado todo. Que su éxito, su capacidad de proveer, era suficiente. Cuando trabajaba hasta tarde y cancelaba planes, cuando se perdía aniversarios y cenas, se había convencido de que era por su futuro, por su seguridad. Había pensado que ella lo entendía. Había pensado que ella esperaría, pero no la había visto. En realidad, no. Pensó en los momentos de tranquilidad, en la forma en que ella lo había mirado cuando él no le hacía caso a sus preocupaciones, en las noches en que se había ido a la cama sola mientras él todavía estaba en la oficina, en las mañanas en que ella le había sonreído desde el otro lado de la mesa del desayuno con algo triste acechando detrás de sus ojos. Ella se había sentido sola. Había estado sufriendo. Y él había estado ciego. Un recuerdo surgió sin que nadie lo pidiera. Una noche, hacía años, Evelyn estaba de pie en la puerta de su oficina, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro indescifrable. Nathan, le había dicho en voz baja, ¿alguna vez te preguntas qué pasaría si simplemente dejaras de hacer esto? Si dejaras todo esto de lado, aunque sea por un rato. No había levantado la vista de su computadora portátil. Sabes que no puedo hacer eso, Eve. Lo sé. Murmuró, en voz más baja. Ese es el problema. Y se fue. Ese había sido el principio del fin. Nathan exhaló y se pasó una mano por la cara. ¿Cómo había estado tan seguro de que ella había tomado su dinero y construido una vida mejor, cuando la verdad era mucho más dolorosa? ¿Cómo la había dejado desaparecer así, escabullirse entre las grietas mientras él se decía a sí mismo que estaba bien? Una punzada de arrepentimiento se instaló en lo más profundo de su pecho. Había pasado años creyendo que lo que había destruido su matrimonio era una simple incompatibilidad, que ella no había sido capaz de manejar la presión de su mundo. Pero la verdad era que había estado tan absorto en construir un imperio que no se había dado cuenta de que los cimientos de su propia vida se estaban desmoronando bajo sus pies. Y ahora, allí estaba ella. Había vuelto a su vida, pero no por elección propia. Porque no tenía elección. Cerró el portátil, se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en el escritorio mientras se frotaba las sienes. Se había equivocado en muchas cosas y si había alguna posibilidad de reparar aunque fuera una fracción de ese daño, la aprovecharía. Pero primero, necesitaba que ella comprendiera que esta vez no iba a apartar la mirada. No iba a dejar que se le escapara de nuevo, porque ahora por fin la veía y no iba a dejar que desapareciera. Esta vez no a la mañana siguiente, Nathan se despertó temprano, pero el sueño había sido fugaz. Su mente había estado agitada sin descanso durante toda la noche, repasando cada momento, cada error, cada suposición que había hecho sobre la vida de Evelyn después de que ella se fuera. El peso de la bebida le pesaba en el pecho mientras permanecía de pie frente a la encimera de la cocina, contemplando su café intacto. El suave sonido de unos pasos lo sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Evelyn parada en la puerta,
con la ropa que él le había dejado la noche anterior, uno de sus suéteres grandes y un par de leggings que, aunque ahora le quedaban demasiado sueltos, al menos estaban limpios y cómodos. Se veía mejor que la noche anterior, pero todavía estaba demasiado delgada, demasiado pálida, sus clavículas marcadas eran un recordatorio de cuánto se había estado descuidando. «Deberías estar descansando todavía», dijo, dejando su taza. Evelyn se cruzó de brazos, con una postura rígida. «Ya descansé lo suficiente. Necesito irme a casa», se tensó. «No», soltó una risa breve y sin humor. «Nathan, no puedes retenerme aquí». Apretó la mandíbula. «No voy a retenerte aquí. Me aseguraré de que no termines de nuevo en una cama de hospital». «Estaré bien», dijo, aunque el ligero tambaleo en su postura la delató. Nathan exhaló, obligándose a mantener la calma. «No, no lo harás», dijo con más suavidad esta vez. «No estás bien, Evelyn. Y no lo estarás a menos que realmente te permitas sanar». Ella apretó los labios. Lo miraba fijamente, pero no con gratitud ni alivio. Lo miraba con cansancio, como si estuviera esperando el momento decisivo, el momento inevitable en que se le agotaría la paciencia y volvería al hombre que la había dejado escapar de entre sus dedos en primer lugar. Ella no confiaba en él. Odiaba lo mucho que le quemaba esa verdad. «Deberías estar en un hospital», dijo finalmente. «Un lugar privado, en algún lugar donde puedan vigilarte adecuadamente». Su expresión se ensombreció al instante. «De ninguna manera». Nathan apretó los dientes. «Evelyn, no», espetó ella, sus ojos brillando con algo feroz, algo crudo. «No puedes tirar dinero a la basura y pensar que eso va a solucionarlo todo. No necesito tu caridad, Nathan». Su paciencia se agotó y la frustración salió a la superficie. «No es caridad, Evelyn. Es sentido común». Dejó escapar un suspiro brusco y sacudió la cabeza. «Por supuesto que lo es», murmuró. «Porque en tu mundo todo se puede comprar. Hasta la culpa». Nathan se puso rígido. «No es eso». Su mirada se encontró con la de él, dura e inflexible. «¿No es así?» El silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante. Nathan se obligó a respirar, a reprimir el instinto de discutir, de controlar, de arreglar las cosas. No era un acuerdo comercial que pudiera negociar. Era Evelyn, su Evelyn, parada frente a él, negándose a dejarlo entrar de la misma forma que él se había negado a verla durante tantos años. Se pasó una mano por la cara. «Mira, sé que no quieres mi ayuda, pero la necesitas. Te guste o no, no voy a dejar que regreses al infierno en el que has estado viviendo». Evelyn apretó la mandíbula. «No es tu elección». Nathan exhaló bruscamente. «Tienes razón», dijo, sorprendiéndolos a ambos. «Es tuyo». «Pero dime esto, ¿a dónde vas a ir, Evelyn? ¿A ese apartamento? ¿A trabajar hasta el cansancio hasta que te desplomes de nuevo?» Ella se estremeció ante sus palabras, pero su expresión permaneció cautelosa. Nathan negó con la cabeza, su voz ahora más tranquila. «Lo entiendo. No quieres depender de mí, pero por una vez, ¿puedes dejar de intentar luchar contra mí en esto? Solo déjame ayudarte». Tragó saliva, sus hombros cayeron ligeramente, la lucha en sus ojos parpadeó, pero no desapareció. «¿Y luego qué?», preguntó ella, con voz apenas por encima de un susurro. «Me ayudaste. Estoy mejor. ¿Y luego qué, Nathan? ¿Tú vuelves a tu vida y yo a la mía? ¿Qué es esto? ¿Una solución temporal para tu conciencia?» Se le revolvió el estómago al oír sus palabras. No solo lo estaba alejando. Se estaba preparando para lo inevitable, para el momento en que él decidiera que ya no era su responsabilidad, cuando tendría que valerse por sí misma de nuevo. Y le mataba que ella pensara así. «No se trata de mi conciencia», dijo, con la voz más áspera ahora. «Se trata de ti. Sobre el hecho de que debería haber sabido que estabas pasando por un momento difícil, que nunca debería haber dejado que llegara a este punto». Los ojos de Evelyn brillaron con algo indescifrable. «Y, sin embargo, lo hiciste». Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma.
«Crees que el dinero puede arreglarlo todo», dijo en voz baja, pero había cero debajo de sus palabras. «Pero eso no cambiará el hecho de que nunca me viste cuando importaba». Nathan sintió que se le oprimía el pecho, el peso de sus palabras se hundía profundamente, derribando cada excusa, cada justificación a la que se había aferrado durante años. Porque ella tenía razón. Había pensado que el éxito equivalía al amor, que cuidar de ella, construir un imperio, asegurarle un futuro, había sido suficiente, pero no había sido así. Porque, aunque él se había centrado en todas las cosas que podía darle, nunca le había dado lo único que ella realmente necesitaba, a él. Y ahora, parada frente a él, cansada y frágil, pero todavía fuerte de maneras que él no podía ni siquiera empezar a comprender, ella no le estaba pidiendo su dinero. Ella nunca lo había hecho. Solo había querido que la vieran. Nathan tragó saliva, las palabras se formaban en su garganta, pero no podía animarse a decirlas todavía. En cambio, asintió lentamente. «Tienes razón», admitió. «No te vi como debía». Evelyn lo miró de verdad, como si buscara la mentira, la fachada cuidadosamente construida a la que se había acostumbrado. Pero no había ninguna. Por una vez, Nathan no tenía nada detrás de lo cual esconderse. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Nathan estaba de pie en su oficina, mirando fijamente el horizonte de la ciudad. Su reflejo era un fantasma en el cristal. La conversación con Evelyn todavía resonaba en su cabeza, cada palabra era un dolor sordo y persistente. «¿Crees que el dinero puede arreglarlo todo?» Ella lo había dicho como un hecho, no como una acusación, como si hubiera aceptado desde hacía mucho tiempo que así era como él funcionaba, la única forma en que sabía cómo preocuparse. Pero también había tenido razón, él nunca la había visto realmente, no como ella necesitaba que lo hiciera. El pasado se repetía en su mente, los recuerdos surgían con una claridad que parecía cruel. Recordó la forma en que ella se había quedado en la puerta de su oficina en casa a altas horas de la noche, esperando en silencio que él levantara la vista de su computadora portátil. La forma en que ella había tomado su mano en medio de un evento lleno de gente, solo para que él estuviera demasiado distraído por una conversación como para darse cuenta. La resignación que había sonado en su voz cuando le había pedido que volviera a casa temprano una sola vez, solo para pasar una velada juntos. Y luego estaban los momentos en que él la había desestimado por completo, las raras veces en que ella había dejado que se vieran las grietas. «Siento que estoy desapareciendo», había susurrado una vez, acostada a su lado en la oscuridad, sus dedos trazando la sábana entre ellos. Estaba exhausto, medio dormido, y en lugar de acercarla a él, en lugar de preguntarle qué quería decir, murmuró: «Eso es ridículo, Evelyn», antes de darse la vuelta. Pero ella no había sido ridícula. Le había estado diciendo, de la única manera que sabía, que se estaba desvaneciendo. Y él la había dejado. Nathan exhaló bruscamente, frotándose la sien con los dedos. Necesitaba respuestas. No de Evelyn, no tenía motivos para dárselos, no ahora, sino de la única persona que podía encontrar algo. Cogió el teléfono y marcó. James contestó al primer timbrazo. «Señor, necesito que averigüe exactamente qué sucedió después de que Evelyn se fue», dijo Nathan, con voz más firme de lo que sentía. «¿A dónde fue? ¿Qué hizo y por qué no aceptó el acuerdo?» Hubo una pausa. James dudó solo una fracción de segundo antes de responder. «Lo investigaré». Nathan finalizó la llamada y arrojó el teléfono sobre el escritorio, con la frustración enroscándose en su pecho. Odiaba haber llegado a ese punto, tener que hurgar en su vida como un hombre de negocios que busca influencia en lugar de un hombre que simplemente intenta comprender. Pero Evelyn no se lo diría a ella misma y él necesitaba saberlo. Necesitaba ver más allá de las suposiciones que había construido sobre ella, más allá de la historia conveniente que se había contado a sí mismo para que fuera más fácil dejarla ir. Horas después, James entró en la oficina de Nathan y colocó una carpeta sobre su escritorio sin decir palabra. Nathan la abrió y sintió que se le encogía el estómago mientras examinaba los documentos, los informes, la evidencia de una vida vivida al borde de la supervivencia. Evelyn había donado hasta el último centavo, no por orgullo ni para hacer una declaración, sino para ayudar a otros, a refugios para mujeres, a programas para madres solteras con dificultades, a becas educativas para niñas que no tenían a nadie más a quien recurrir. Había elegido alejarse de la comodidad, de la seguridad,
porque había querido dárselo a personas que lo necesitaban más que ella. Los dedos de Nathan se curvaron alrededor del borde del papel cuando una revelación lo golpeó con una fuerza devastadora. Ella no solo había intentado demostrar que podía valerse por sí misma. Había intentado ser importante de una manera que el dinero nunca podría serlo, y él nunca había considerado esa posibilidad. Se reclinó en su silla, cerró los ojos y sintió el peso de todo aquello en lo más profundo de su pecho. La imagen de Evelyn, agotada y desnutrida en esa cama de hospital, se enfrentaba con la de la mujer de esos informes, la que lo había entregado todo porque sabía lo que era sentirse abandonado, sentirse invisible. Pensó en la forma en que siempre se había sentido atraída por aquellos que estaban pasando apuros, en la forma en que se había tomado el tiempo para hablar con sus empleados, con los camareros de los eventos, con la gente que apenas notaba en su mundo acelerado. Nunca me viste cuando importaba. No, no lo había hecho. Porque si lo hubiera hecho, se habría dado cuenta de que ella nunca había necesitado su dinero. Había necesitado que la vieran, que la comprendieran. Y le había fallado. Nathan se tragó la amargura que le subía por la garganta y cerró la carpeta. No podía cambiar el pasado. No podía reescribir las noches que ella había pasado esperando a que él volviera a casa, las conversaciones que había desestimado, las súplicas silenciosas que había ignorado. Pero ahora podía cambiar. Se levantó de repente, agarró su teléfono y marcó antes de poder reconsiderar su decisión. James respondió de nuevo. «Señor, necesito saber los nombres de cada refugio, cada programa, cada lugar al que ha hecho donaciones». Nathan dijo, su voz firme. «Quiero verlos yo mismo». James dudó. «¿Estás seguro de que es prudente?» Nathan apretó el teléfono. «Necesito entender, James. Necesito verlo». Hubo un silencio, luego un silencio resignado. «Te enviaré la lista». Nathan finalizó la llamada y dejó escapar un suspiro lento, ya había tomado una decisión. Si Evelyn no le permitía ayudarla, si se negaba a dejar que él fuera quien arreglara lo que se había roto, entonces estaba bien. Pero podía aprender. Podía empezar ahora, a ver el mundo a través de sus ojos, no a través de la estrecha lente de la riqueza y el poder. Porque por primera vez desde que ella se había ido, él no estaba tratando de ganar. Estaba tratando de entender. Nathan cumplió su promesa. A la mañana siguiente, mucho antes de que Evelyn despertara, él ya se había ido, pero no a su oficina. Por primera vez en años, no empezaba el día con conferencias telefónicas e informes de mercado. En cambio, estaba de pie en medio de un pequeño y abarrotado refugio para mujeres, escuchando. La mujer a cargo, una directora sensata llamada Margaret, lo miró con escepticismo mientras lo acompañaba por los estrechos pasillos. «Seré sincera, señor Thompson», dijo mirándolo de reojo. «No sé por qué está aquí. La gente como usted firma cheques. No aparecen en persona». Nathan dejó que las palabras se asentaran y las aceptó sin discutir. «No estoy aquí para firmar un cheque», dijo finalmente. «Solo quiero entender». Margaret soltó una breve carcajada y se detuvo frente a una pequeña habitación llena de contenedores con ropa y suministros donados. «Es la primera vez que pasa». Ella se cruzó de brazos, con una mirada penetrante. «Estás aquí por Evelyn, ¿no?» Nathan sintió una opresión en el pecho. No le sorprendía que ella lo supiera. Evelyn nunca había buscado llamar la atención por lo que hacía, pero su presencia dejó huella. «No sabía que había estado haciendo todos estos años», admitió. «Hasta hacía poco». Margaret lo observó por un momento antes de asentir. «Entonces, empecemos con la despensa de alimentos». Allí era donde pasaba la mayor parte del tiempo. Nathan pasó la mañana escuchando, observando, comprendiendo. Vio los rostros de las mujeres y los niños a los que Evelyn había ayudado. Escuchó las historias de las vidas que había cambiado. Y con cada momento que pasaba, la versión de Evelyn que alguna vez conoció se expandía hasta convertirse en algo más grande, algo que debería haber visto desde el principio. Cuando regresó a casa, el peso de lo que había aprendido se había instalado en lo más profundo de sus huesos. Evelyn estaba despierta, acurrucada en el sofá, con una manta sobre su regazo. Levantó la vista cuando él entró, con expresión cautelosa pero curiosa. «Te levantaste temprano», comentó.
Nathan pasó junto a ella y entró en la cocina, abriendo una bolsa que había traído consigo. Me detuve. Sacó ingredientes frescos, nada extravagante, solo cosas sencillas que le encantaban. Una hogaza de pan crujiente, tomates frescos, hierbas. Pensé en hacer algo. Evelyn frunció el ceño. Nathan, tú no cocinas. Ahora lo hago yo, dijo mientras se arremangaba. Ella lo observó en silencio mientras se movía por la cocina, con movimientos torpes pero decididos. Habían pasado años desde que había hecho algo así. Cuando estaban casados, las comidas eran preparadas por un catering o se preparaban a toda prisa, entre sus interminables reuniones. Pero él recordaba las cosas que a ella le encantaban. Los platos que había preparado cuando habían estado juntos por primera vez, antes de que la vida se volviera complicada. Después de un rato, el aroma de albahaca fresca y tomates hirviendo llenó el aire. Cuando finalmente puso el plato frente a ella, se preparó para un comentario sarcástico, pero ella se quedó mirándolo, con una expresión indescifrable. Luego, con vacilación, tomó un trozo de pan y lo mojó en la mezcla de tomate caliente antes de darle un mordisco. Masticó lentamente y luego dejó el pan. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz baja. Nathan se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. Porque no quiero simplemente arrojar dinero a un problema y marcharme. Quiero estar aquí. Evelyn exhaló y sacudió la cabeza levemente. Nathan, no tienes que demostrar nada. No estoy tratando de demostrar nada. Dijo con voz firme. Solo, necesito que sepas que te veo ahora. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de su plato. No es tan sencillo. Lo sé, admitió. Pero también sé que no puedo cambiar el pasado. No puedo deshacer las noches en las que esperaste a que volviera a casa. No puedo reescribir las veces que debí haberte escuchado pero no lo hice. Pero ahora puedo aparecer. No como multimillonario. No como tu exmarido. Como alguien que todavía se preocupa por él. Evelyn lo miró y, por primera vez desde que había puesto un pie en su casa, había algo frágil en su expresión. Una vacilación. Un destello de algo que podría haber sido esperanza si no hubiera tenido tanto miedo de confiar en ello. Nathan dejó que el silencio se prolongara, dándole el espacio que necesitaba. Y luego, lentamente, tomó otro trozo de pan y le dio otro mordisco. No fue un gran avance, no fue un perdón, pero fue algo. Y por ahora, eso fue suficiente. Los días se convirtieron en semanas y Evelyn se hizo más fuerte. El color regresó a su rostro, los bordes afilados del agotamiento se suavizaron a medida que su cuerpo sanaba. Nathan notó los cambios en los momentos de tranquilidad, la forma en que se movía con más facilidad, la forma en que ya no dudaba antes de alcanzar la comida, la forma en que su risa, antes escasa, había comenzado a surgir nuevamente. Al principio era sutil, una risa suave aquí, una sonrisa tranquila allá, pero era real. Y Nathan se encontró aferrándose a esos momentos más de lo que estaba dispuesto a admitir. Una noche, se sentaron en el balcón, con la ciudad extendiéndose bajo ellos, luces centelleantes esparcidas por el horizonte. Evelyn sostenía una taza de té en sus manos, acunando el calor, con la mirada distante. Nathan estaba sentado a su lado, observando cómo el viento jugaba con los mechones de su cabello. Hoy no había habido discusión, ni silencios tensos ni comentarios mordaces. Solo eso, una calma relajada entre ellos, del tipo que no compartían desde hacía años. ¿Recuerdas aquel viaje a Florencia?, preguntó de repente, girándose ligeramente para mirarlo. Nathan sonrió y el recuerdo lo golpeó como una ola. ¿Aquel en el que nos perdiste durante 3 horas porque te negaste a usar un mapa? Evelyn se burló, pero sus labios se curvaron hacia arriba. No estaba perdida. Estaba explorando. Tú eras testaruda, me corrigió, sacudiendo la cabeza. Y yo estaba hambrienta. Ella se rió, una risa verdadera, plena, y Nathan sintió que algo se le oprimía en el pecho. No se había dado cuenta de lo mucho que había extrañado ese sonido. Lo mucho que la había extrañado a ella. Evelyn suspiró y su risa se fue suavizando. Esa fue la última vez que recuerdo que fuimos felices. Antes de que todo se volviera complicado. Nathan exhaló y se frotó la nuca. Lo sé, vaciló, mientras sus dedos recorrían el borde de la taza.
No me fui por el dinero, ¿sabes?, dijo en voz baja. Nunca se trató de eso. A Nathan se le revolvió el estómago. Había pasado mucho tiempo creyendo lo contrario, convenciéndose de que su divorcio se había debido a algo tan simple como diferencias en el estilo de vida. Había sido más fácil pensarlo de esa manera, culpar a las circunstancias en lugar de a sí mismo. Pero ahora, al mirarla, él sabía que no era así. Me fui, continuó ella en un tono de voz apenas superior a un susurro, porque sentí que ya no importaba. Como si yo simplemente estuviera ahí. Un elemento fijo en tu vida, no una persona a la que realmente veías. Nathan tragó saliva. Quería discutir, decirle que ella siempre había sido importante para ella, pero sabía que no era cierto, no de la manera que ella necesitaba. Él había estado ciego ante su soledad, demasiado atrapado en su trabajo, en su ambición, en la creencia de que proveerle lo necesario económicamente era suficiente. Pero el amor no era una cuestión de seguridad financiera. Se trataba de presencia. Y él no se la había dado. Nunca fuiste invisible, dijo finalmente, con la voz más áspera de lo que pretendía. Estaba demasiado ciego para verlo. Evelyn lo miró de verdad, y por un momento, pensó, esperó, que había algo en su expresión que significaba que todavía tenían una oportunidad. Que tal vez, a pesar de todo, podrían encontrar el camino para volver a estar juntos. Pero luego suspiró y dejó la taza en la mesa con un suave tintineo. Necesito irme, Nathan. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Se enderezó y cerró los dedos en puños contra sus muslos. Evelyn, no puedo quedarme aquí, la interrumpió con suavidad. Aprecio todo lo que has hecho. Lo hago, pero esta ya no es mi vida. Necesito construir algo para mí, lejos de todo esto. Señaló vagamente el ático y la ciudad que se extendía más allá. Necesito saber quién soy sin que tu nombre esté asociado a mí. Nathan apretó la mandíbula y se obligó a respirar a pesar del agudo dolor de sus palabras. Él comprendió lo que ella decía, incluso lo respetó, pero eso no hizo que le doliera menos. No tienes que hacer esto sola, dijo más suave esta vez. No quiero retenerte. ¿Solo? Evelyn tomó su mano y la apretó suavemente. No me estás frenando, Nathan. Pero necesito hacer esto en mis propios términos. Se quedó mirando sus manos, la forma en que las de ella todavía encajaban perfectamente en las de él. Y luego, con una exhalación lenta, asintió. Está bien. Evelyn sonrió, triste pero segura. Y Nathan supo, en ese momento, que ninguna cantidad de riqueza, ningún gran gesto, ninguna súplica desesperada podría hacerla cambiar de opinión. Tenía que irse. No porque no le importara, sino porque necesitaba reencontrarse a sí misma. A la mañana siguiente, ella ya no estaba. Y por primera vez en su vida, Nathan Thompson sintió lo que significaba perder algo que el dinero no podía comprar. Nathan permaneció sentado en su oficina mucho después de que la ciudad se hubiera quedado en silencio, con el horizonte extendiéndose ante él en un mar de luces brillantes. Su whisky permanecía intacto sobre el escritorio, el hielo se derretía lentamente y la condensación se acumulaba sobre la costosa madera. Su mente estaba lejos de los informes que tenía frente a él, de las reuniones programadas para la mañana siguiente, de los acuerdos que antes consumían todos sus pensamientos. Todo en lo que podía pensar era en Evelyn. Ella se había ido tal como había dicho que lo haría. Sin vacilaciones ni dudas. Se había despertado en una habitación de invitados vacía, con las sábanas cuidadosamente dobladas, como si ella nunca hubiera estado allí. Ella no le había quitado nada, ningún regalo, ningún favor, ni siquiera los comestibles que él había almacenado para ella. Solo la ropa que llevaba puesta y lo poco que había traído consigo. Lo único que había dejado atrás era el silencio. Nathan se había dicho a sí mismo que le daría espacio, que no la perseguiría, que no volvería a entrar a la fuerza en su vida. Era lo que ella necesitaba. Era lo que había pedido. Y por primera vez en su vida, había dejado ir algo sin intentar controlarlo, sin intentar arreglarlo con dinero o poder. Si alguna vez me necesitas, no mi dinero, solo, a mí, estaré aquí. Lo había dicho en serio. Así que esperó. Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses. Se obligó a seguir adelante, a dedicarse por completo al trabajo,
pero nada parecía igual. No porque estuviera destrozado, no de la manera que se describe en las novelas, no de una manera que le hiciera imposible funcionar, sino porque algo fundamental en su interior había cambiado. Por primera vez en su vida, el éxito se sentía vacío. Las noches en la oficina, la adrenalina de ganar otro contrato, los aplausos en las juntas de accionistas, todo se sentía distante. Como ecos de una vida que una vez se había convencido de que era suficiente. Y, sin embargo, a pesar de todo, se encontró siguiéndola de cerca, pero nunca demasiado de cerca. No la fisgoneaba, no interfería, pero sabía que ella lo estaba haciendo bien. Había aceptado un trabajo en una organización sin fines de lucro a la que había hecho donaciones, trabajando directamente con las mismas personas a las que había pasado años tratando de ayudar desde las sombras. Había comenzado a hablar en eventos, a defender causas en las que creía. Ya no era solo una benefactora sin rostro, sino una voz a la que la gente escuchaba. Lo más importante es que finalmente había comenzado a aceptar ayuda, no de él, sino de aquellos que realmente se preocupaban por ella. Amigos que estuvieron presentes. Personas que comprendieron lo que significaba luchar. Personas que no la vieron como la esposa de un ex multimillonario, sino como Evelyn, una mujer que había elegido forjar su propio camino. Nathan se dijo a sí mismo que eso era suficiente. Hasta que recibió la llamada telefónica. Era tarde, pasada la medianoche, cuando su teléfono vibró contra el escritorio. Estuvo a punto de no responder. Supuso que se trataba de un asunto laboral, otra crisis que alguien esperaba que él resolviera. Pero algo le hizo mirar la pantalla. Evelyn. Se quedó sin aliento. Sus dedos vacilaron antes de finalmente levantar el teléfono y presionarlo contra su oído. Por un momento, solo hubo silencio. Una vacilación, un suspiro. Luego, suavemente, Nathan. ¿Podemos hablar? Su corazón latía con fuerza y apretó el teléfono. Cerró los ojos y exhaló lentamente. Sí, dijo. Por supuesto. La ciudad se extendía ante él, infinita y llena de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Nathan sintió algo desconocido. Esperanza. Nathan llegó al café 15 minutos antes. No era propio de él, solía ser puntual, llegaba exactamente a la hora, nunca perdía un segundo más de lo necesario. Pero hoy era diferente. Hoy el tiempo no parecía algo que se pudiera manejar o controlar. Parecía algo delicado, algo que ya había perdido demasiado. El lugar era pequeño, apartado de las calles concurridas, el tipo de lugar que a Evelyn le habría encantado. No era llamativo. No estaba lleno de hombres de negocios gritando por sus teléfonos ni de inversores haciendo negocios mientras tomaban expresos a precios excesivos. Era cálido, acogedor, y el olor a café recién hecho y a pan recién horneado flotaba en el aire. Un lugar destinado a conversaciones tranquilas, para momentos que importaban. Cuando ella entró, Nathan lo sintió de inmediato, ese ligero cambio en la atmósfera, como si todo a su alrededor se hubiera oscurecido, dejando solo a ella. Se veía diferente, pero no de una manera obvia. Había en ella una ligereza que no había visto en años. Se comportaba de forma diferente, como alguien que por fin había encontrado tierra firme bajo sus pies. Lo vio y dudó un instante antes de dirigirse a la mesa. Él se puso de pie cuando ella se acercó, una vieja costumbre de la que nunca se había deshecho. Ella le dedicó una pequeña sonrisa y él se la devolvió, sin saber cuánto espacio darle, cuánta familiaridad era demasiada. Hola, dijo suavemente mientras tomaba asiento. Hola, repitió. Por un momento, solo hubo silencio, pero no era incómodo. Era un silencio cuidadoso, mesurado, como si ambos estuvieran tratando de navegar por algo frágil. Apareció la camarera y Evelyn pidió té. Nathan, sin pensarlo, pidió café solo, hasta que vio que ella le arqueaba una ceja. Suspiró y sacudió ligeramente la cabeza. ¿Bien? Un capuchino. Evelyn se rió entre dientes y, así, la tensión se disipó. Era algo tan pequeño, tan familiar, tan de ellos, que Nathan sintió que el peso que sentía en el pecho se aflojaba un poco. Hablaron, no del pasado, ni del dolor, sino del presente. De la vida que ella había construido, del trabajo que había estado haciendo. Ella habló con pasión,
con convicción, de las personas que había conocido, de las historias que había escuchado, de las formas en que finalmente había sentido que estaba haciendo algo real. Y Nathan escuchó, no porque estuviera tratando de arreglar algo, sino porque quería saber. Porque esta vez, la vio. Cuando hubo una pausa en la conversación, Evelyn recorrió el borde de su taza de té y exhaló. He estado pensando en ti, admitió en voz baja. Acerca de nosotros. Nathan dejó su taza y esperó. Ella lo miró a los ojos, algo vacilante pero abierto en sus ojos. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de que si lo intentamos de nuevo, volvamos a caer en los mismos patrones. De que me convierta en alguien que espera al margen mientras tú construyes un imperio. Nathan inhaló lentamente. Había estado esperando esto, sabía que la conversación llegaría a ese momento. Pero no lo asustó, no como lo habría hecho antes. Porque él no era el mismo hombre que la había dejado escapar. No quiero arreglar las cosas con dinero, Evelyn. Dijo con voz firme. Quiero arreglarlos contigo. Ella lo observó durante un largo momento, buscando algo en su rostro. Tal vez buscaba algo que la tranquilizara. Tal vez ella buscaba una prueba de que lo decía en serio. Tal vez solo estaba esperando a ver si él se acobardaba. No lo hizo. Después de un momento, dejó escapar un suspiro lento y sus labios se curvaron ligeramente. Esa es una buena respuesta, murmuró. Nathan se rió entre dientes. He estado trabajando en ello. Salieron juntos del café y salieron al aire fresco de la tarde. La ciudad zumbaba a su alrededor, la gente pasaba, las vidas se entrelazaban en breves y fugaces momentos. Evelyn lo miró con una expresión más suave que en años. Vamos a dar un paseo. Él asintió y se puso a caminar a su lado. Caminaban sin rumbo, solo moviéndose, solo siendo. Hablaban del pasado, pero esta vez no era doloroso. Se reían de lo absurdo de algunas de sus peleas, de las cosas ridículas que alguna vez habían creído que importaban. También recordaron las cosas buenas, las noches que habían pasado bailando en la sala de estar, las mañanas de domingo tranquilas, los pequeños momentos de tranquilidad que una vez habían sido suficientes antes de que todo se desmoronara. Y luego, la conversación cambió, no a lo que había sido, sino a lo que podría ser. No sé qué es esto, admitió Evelyn, deteniéndose en medio de la acera. No sé qué se supone que debemos hacer a continuación. Nathan tomó su mano y dudó solo un segundo antes de dejar que sus dedos se cerraran alrededor de los de ella. No tenemos por qué saberlo, dijo. Solo tenemos que intentarlo. Evelyn miró sus manos unidas y exhaló lentamente. Luego, finalmente, le apretó los dedos. Vamos a tomarlo con calma, susurró. Nathan sonrió. Pero intentémoslo. Y esta vez, cuando caminaron, lo hicieron juntos. Los días que siguieron fueron lentos y cuidadosos, un ritmo que ninguno de los dos había conocido antes. No hubo grandes declaraciones, ni gestos de reconciliación, ni prisa por recuperar el tiempo perdido. No se trataba de recuperar el pasado ni de pretender que podían borrar los años de distancia y silencio. Se trataba del presente, de avanzar con intención, de reconstruir algo que una vez se había derrumbado bajo el peso del abandono. Nathan nunca había sido un hombre paciente. Estaba acostumbrado a controlar los resultados, a elaborar estrategias, a encontrar la forma más eficiente de conseguir lo que quería. Pero no era algo que pudiera forzar. No se trataba de un acuerdo comercial ni de una crisis que tuviera que resolver. Era Evelyn. Y si algo le había enseñado, era que algunas cosas no se podían comprar, no se podían arreglar con dinero, poder o incluso una disculpa. Algunas cosas se tenían que ganar, día a día, momento a momento. Así que se presentó. No de la manera en que lo hacía antes, arrojando soluciones a los problemas sin verlos realmente. Se presentó de maneras que importaban, de maneras que eran reales. La veía para tomar un café por las mañanas, no en restaurantes de lujo, sino en pequeños y tranquilos lugares donde el mundo se calmaba. No la llamaba porque tuviera algo urgente que decir, sino simplemente para escuchar su voz. Le preguntaba por su trabajo. Escuchaba las historias de las personas a las que ayudaba y nunca intentó decirle cómo hacerlo mejor. Y Evelyn lo dejó entrar. Lentamente, con cautela, lo dejó entrar de nuevo.
Había pasado tanto tiempo manteniendo a la gente a distancia, creyendo que necesitar a alguien significaba perderse a sí misma. Pero Nathan había cambiado. No intentaba atraerla de nuevo a su mundo, no intentaba tomar decisiones por ella, no la trataba como algo frágil que necesitaba reparación. Simplemente estaba allí, firme y constante, dándole el espacio para que viniera a él cuando quisiera. Aún había momentos de duda, todavía había fantasmas del pasado que persistían en palabras no dichas y miradas fugaces. Algunas noches, Evelyn se sorprendía dudando antes de responder a su llamada, temerosa de lo que significaba dejarlo entrar de nuevo. Y algunos días, Nathan se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si había perdido el derecho a estar en su vida después de todas las formas en que la había fallado antes. Pero no huyeron de ello. Hablaron. No solo de las cosas fáciles, sino también de las difíciles. Evelyn le contó las noches que había pasado sola, esperando que él volviera a casa, con la esperanza de que un día él se diera cuenta de lo mucho que ella se estaba marchitando. Nathan le contó los años que había pasado convenciéndose de que había hecho lo correcto al dejarla ir, solo para darse cuenta demasiado tarde de que nunca había entendido realmente por qué ella se había ido en primer lugar. Y a través de todo eso, aprendieron. Evelyn aprendió que estaba bien dejar entrar a alguien, que aceptar el amor no significaba perderse a sí misma. Nathan aprendió que el amor no se trataba de grandes gestos ni de seguridad económica, sino de presencia. Sobre presentarse, todos los días, incluso cuando no era fácil. Las semanas se convirtieron en meses y el miedo a volver a caer en viejos patrones se desvaneció lentamente. Ahora eran diferentes, no solo mayores, sino más sabios. El amor entre ellos ya no era el mismo que antes. No era el amor imprudente y devorador que se había apagado demasiado rápido bajo el peso de la ambición y las expectativas. Era algo más profundo, algo más firme. Una noche, se sentaron juntos en el apartamento de Nathan. Un silencio tranquilo y familiar se extendió entre ellos. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá del cristal y el zumbido de la vida continuaba fuera de su pequeña burbuja. Evelyn estaba acurrucada en el sofá, leyendo, sus dedos recorriendo distraídamente el borde de su taza. Nathan la observaba desde la cocina, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Ella lo sorprendió mirándola y arqueó una ceja. ¿Qué? Él negó con la cabeza. Nada. Evelyn dejó el libro y ladeó ligeramente la cabeza. ¿Estás pensando en algo? Nathan exhaló, dejó su bebida y se acercó para sentarse a su lado. Extendió la mano para cogerla y le pasó el pulgar por los nudillos, sintiendo el calor de su piel contra la suya. Me alegro de que hayas llamado, admitió. La expresión de Evelyn se suavizó. Ella no respondió de inmediato, simplemente entrelazó sus dedos con los de él, su agarre firme y constante. Me alegro de haberlo hecho también, murmuró. Y eso fue suficiente. No eran las mismas personas que habían sido antes. Se habían roto y sanado. Se habían perdido y se habían reencontrado de una manera que ninguno de los dos había esperado. No había garantías, ni promesas de eternidad. Pero ahora lo tenían. Y por primera vez en años, eso era más que suficiente. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta, realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emotivas como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este vídeo. Me encantaría conocer tus reacciones. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima historia.